Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, porque la verdad que es un placer participar siempre en este tipo de foros. Y la verdad que la vida que pasa los años a veces yo tengo una cierta desazón en el sentido de que me gustaría que las cosas evolucionaran más rápidamente o en determinada dirección, y ahí pues ser una cierta satisfacción. Entonces en estos foros pues es una especie de terapia cognitiva a veces, y la verdad es que creo que es necesaria. Además, el título o el pacto que habéis puesto de think tank, el nuevo pacto para el siglo XXI, yo creo que es absolutamente necesario. Y este tipo de cuestiones, aunque trascienden el día a día, yo creo que es fundamental para que los que realmente estáis o están en las políticas públicas del día a día tengan también una cierta alimentación y espacios de reflexión. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente necesario también esto. Bueno, pues gracias a vosotros por invitarme. Yo modestamente es cierto que he estado trabajando desde mediados de los años 80 en cuestiones de desarrollo rural, de políticas, etcétera. Me ha preocupado mucho la cuestión territorial. Creo que hasta el punto de cierta obsesión, pero del lado de lo que vamos a hacer aquí, como es la cooperación, pero la verdad es que con los años ahora vemos un poco precisamente por eso le sugería a Monsignor el plantear esta pregunta, ¿no? Bien, pues si os parece voy a compartir una pequeña presentación que tenía aquí, a ver si lo hacemos bien, si lo hago bien. Vale, creo que esto sí, esto por aquí y ahora esto, ¿no? Y esto sí. Creo que se ve, ¿verdad? Si no es así, me avisáis. Bueno, pues yo me decía la pregunta, ¿hasta qué punto es sostenible el sistema de núcleos que tenemos en nuestras áreas rurales? Y como creo que la respuesta a esta pregunta, también desde el punto de vista intuyo, que es que no, que hay dificultades para esa sostenibilidad, creo que hay que avanzar en la segunda parte del artículo, y es ante modelos alternativos basados en la cooperación territorial. Yo suelo decir urbana, pero bien, para empezar, me gustaría trasladar una especie de una primera reflexión sobre dónde estamos. Y a ver si me deja esto. Vamos, en esas pequeñas reflexiones sobre la despoblación, que es una cuestión que preocupa mucho, que afecta mucho, aunque es cierto que en los últimos 2 o 3 años ha descendido un poco al menos la atención mediática de algunos sectores públicos. Vale, pues lo primero que me gustaría señalar es que esta imagen es una imagen de satélite nocturna donde se ve cómo está el sistema de núcleos a escala europea y dónde están los vacíos desde el punto de vista de los asentamientos. Yo creo que si nos centramos solo en la Europa occidental, está bastante claro. Hasta incluso Francia, que tiene muchos vacíos, pero también podemos advertir que tiene un sistema relativamente equilibrado de esas lucecitas más allá del país, ¿no? Y eso es importante. Y si nos centramos solo en España, pues yo creo que la cuestión está muy clara también. Tenemos grandes concentraciones y grandes vacíos, ¿no? Y los vacíos no son muchos, no son pocos, perdón, sino que son muchos y bastante intensos, como bien sabemos. Pues si comparamos ese mapa con un mapa de despoblamiento que tenemos aquí, que hecho colegas Fernando Molinero y Milagros Solardo, que son de Castilla y León, donde podemos ver esa coincidencia entre los vacíos que vemos en la imagen de satélite y los vacíos que vemos desde el punto de vista demográfico en cuanto a pérdida de población. Yo creo que está bastante claro. A mí me gusta especialmente este otro mapa también, que es del 2017 del colega Joaquín Lecaño, donde diferencia 3 grandes tipos de espacios de residencia demográfica, cuando están ahí efectivamente avanzando, que son los que están
de edades y sexos, y para los que estáis medianamente acostumbrados a ver estructuras de edades y sexos, esto es un desastre demográfico. Creo que no hay otra palabra. Y esto, lo que dicen en riesgo de despoblación irreversible, ese concepto de irreversible, yo creo que está muy bien, es muy acertado, porque esto no se recupera. No digo de alguna manera, pero es muy difícil recuperarlo. Y eso está, y es muy presente en una parte de nuestra España interior, especialmente del norte de la península. Bueno, pues esa es parte de la situación que tenemos. Es cierto que en los últimos 25 o 27 años hemos tenido una evolución globalmente positiva. Aunque esto que os muestro aquí es una simplificación, pero demuestra que esta evolución, este crecimiento de un 21% de población desde el año 96 es muchísimo, el crecimiento más importante que hemos tenido en España en los últimos siglos, se ha distribuido de manera muy desequilibrada. Se ha concentrado en lo que ahí he terminado ustedes en la publicación, está en marcha. No son las provincias, digamos, de la España no despoblada. Lo que tenéis en la línea verde son las provincias de la España despoblada. A partir de un excelente trabajo dedicado por columnas. Bueno, pero es que incluso en este caso podemos decir, bueno, en 27 años las provincias de la España despoblada no han perdido población, han ganado incluso un 0,7. Esto podría ser satisfactorio, que se hayan tenido aumentos de crecimiento que obviamente todos relacionamos con la llegada de inmigrantes a principios del siglo. Pero esto también es una evolución muy desequilibrada dentro de estas áreas, y eso es lo realmente preocupante. Aquí podemos ver por tamaños demográficos, si cogemos todo el país y lo dividimos en segmentos de tamaños demográficos, lo que tenemos en verde son las zonas anteriores, la España despoblada, y lo que vemos es que están en números, podemos hacerlo en rojo, datos negativos, hasta aproximadamente el segmento de 5.000 habitantes. Obviamente esto es una generalización y habrá municipios de menos de 5.000 habitantes, menos de 3.000 y 2.000, que han crecido y que son muy amplios. Pero la única gente del país es esta. Y eso a partir de este segmento de población de los 5.000 habitantes aproximadamente, cuando incluso en la España despoblada hay crecimiento. ¿Qué sabemos está diciendo esto? Pues claramente que ha habido pérdida de población en los municipios más pequeños y cierta ganancia de población en los municipios grandes de la España rural. Esto lo podemos ver también aquí en porcentajes. Podemos decir, bueno, pérdida del 2%, del 1% no es mucho, ¿verdad? No es mucho, pero en la demográfica y ese especial no es mucho globalmente, pero cuando esto ocurre en municipios que son muy pequeños, sí que puede ser importante. Pero las tendencias son esas. Entonces, no podemos decir que las zonas rurales pierden y que las zonas no rurales ganan. No somos. Eso es, no es de todo cierto, porque aquí tenemos zonas urbanas, zonas no despobladas, que tenemos en naranja, que también pierden población en los segmentos grandes. Por lo tanto, lo que se está produciendo, y esto realmente es significativo, es una reconfiguración del sistema de asentamientos en España, con una disminución muy significativa del peso de los pequeños municipios en favor del peso de municipios grandes. No todos los grandes, sino cuanto más grande crecen más, mucho menos, porque como vemos en la parte derecha de la gráfica, incluso en las zonas más dinámicas, los municipios grandes no han ganado población. Y sí que han ganado algunas capitales, en este caso Zaragoza, pero han ganado las capitales en los tenidos 250.000 habitantes de la España despoblada. Por lo tanto, la reconfiguración del sistema está en marcha. ¿Hasta qué punto esto, si lo dividimos por segmentos, si lo dividimos en el tiempo, pues aquí veréis, por ejemplo, que los municipios por debajo de 1.000 habitantes, globalmente en España siempre, y dividiendo estos dos grandes grupos, todo el periodo prácticamente pierden población, desde el 96 hasta el año 23. Es un dato que tenemos disponibles medianamente fiables. Si estamos terminando de habitantes, en la España despoblada siguen perdiendo población. Y solo desde el 2013, con la recuperación y la salida de la crisis económica, pierden menos. De 2.000 a 5.000,
despoblada, hay periodos que obviamente, fijaos, cuando se habla de la gran ola de la inmigración que tuvimos en España, ¿dónde fue esa población? Pues esa ola de 2000 a 2006 fue, es verdad, algunos municipios pequeños, pero de la España más desarrollada, y tenemos también algunos de 1000 habitantes, sobre todo ya de 1000 a 2000, de 2000 a 5000, de 5000 a 10.000, pero como veis aquí, no en la España despoblada, en la España más rural. Y esto, bueno, pues lo que nos dice, confirma lo que, bueno, obviamente, a partir de ese segmento de los 10.000, 5.000, 10.000 habitantes en adelante, todos ganan. Por lo tanto, esa configuración del sistema de asentamientos que se está produciendo desde mi punto de vista, pese a que es cierto que en los últimos años, volvemos un poco hacia atrás, en los últimos años hay una ralentización, incluso un cierto crecimiento, aquí un crecimiento muy pequeño, aquí es nulo, aquí empieza un poco el crecimiento y aquí es nulo, al menos se ha detenido, digamos, la salida demográfica que teníamos desde finales de prácticamente la crisis económica, poco después, 2008, 2009, 2010, hasta hace 3 o 4 años. Eso se ha detenido. Pero la reconfiguración del sistema de asentamientos yo creo que es imparable. Me gustaría que no fuese así, porque creo que es irrecuperable, o en gran parte irrecuperable, salvo excepciones concretas, obviamente que serán muchas, afortunadamente, de ese segmento de tamaño urbano por abajo de los 1000 habitantes. Entonces, datos globales, yo creo que tenemos un problema. Tenemos un problema porque, si os fijáis, por tamaños urbanos, de menos de 500 habitantes, tenemos un 2% de población. Estos municipios suponen un 30% de la superficie, con una densidad bajísima, en torno a 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Y otro problema que también debemos de abordar, y debemos de abordar especialmente las administraciones públicas, que estos municipios son el 50%. La mitad de los municipios españoles tienen en torno a menos de 500 habitantes. Y si nos vamos, ¿qué ha ocurrido en los últimos 20, 30 años o 60 años incluso? Pues, en algunas comunidades autónomas, especialmente donde mayor despoblación había, es cierto que en los años 60 y 70 se produjo una bajada, una disminución del número de municipios, como podemos ver aquí, 20%, que es mucho. En Castellón, por ejemplo, pero se ha perdido un 16% de población. Y la población se ha concentrado en los municipios intermedios y grandes. Entonces, en municipios pequeños seguimos teniendo un problema que aquí vamos a ver más claramente. En los menos de 1000 habitantes, en el conjunto español, el 4% de la población está en 2/3 de los municipios y eso supone el 40% de la superficie. Y si nos vamos a un poco más grande, la situación no mejora significativamente, sino casi al contrario. Tenemos solo un 6% de población en municipios de menos de 1000 habitantes. 3/4 de los municipios tienen menos de 1000 habitantes y ahí tenemos más de la mitad de los municipios. Entonces, yo creo que aquí, como mínimo, tenemos algunos elementos sobre los que reflexionar, especialmente los tomadores de decisiones en las administraciones públicas, porque esto es no solo una cuestión de políticas, de ayudar de manera concreta en una iniciativa que dura un año, 2, 5, sino que hay elementos de calado que requieren como mínimo una reflexión. La planta municipal en España, este desequilibrio, ¿no?, de expansión, la reconfiguración, hacemos esta referencia. También es verdad que tal vez desde el punto de vista de la gestión y uso del territorio haya que sea bueno ese sistema de asentamientos, y desde el punto de vista de la conservación ambiental, hay que reflexionar y ver si es el más adecuado para la gestión y las instituciones públicas, y vamos a reflexionar ahora después. Y si pensamos en las perspectivas demográficas, bueno, pues es que si lo dividimos en estos dos grandes ámbitos, España despoblada y España no despoblada, hasta el 2100, en los próximos 60 a 55 años, las perspectivas que tenemos son estas. Es decir, esta es la España no despoblada.
personal, si eso lo vamos a ser recuperado y siempre recuperado. Y yo creo que es muy importante que eso sea así. Y si vamos por provincia, pues volvéis a toda la perspectivas demográficas viene hasta el año 70 o viene hasta el año 2100, con proyecciones demográficas muy sesudas desde organismos como el Instituto Nacional de Estadística o como Eurostat. Es que en la mayor parte de España la previsión es que va a perder población, que no es solo un problema de los municipios más pequeños, es que vamos a perder población todos. Y si nos vamos, si vamos hacia arriba, es que en Europa también esto es así, ¿de acuerdo? Y aquí se trabaja con diferentes escenarios. España es el campeón del mundo occidental en cuanto a fecundidad, a baja fecundidad, después de creo que es Corea del Sur, Japón, China, Singapur y España, junto con Italia y Malta. El reemplazo generacional ni por asomo, estamos en 1,90 y algo, no llegamos ni 1,2. El reemplazo generacional es de 2,1 hijos por mujer. Entonces, en un escenario de baja fecundidad sin migración, podemos estar abocados a perder el 20% de la población de aquí al 2100. Esperemos que eso no sea así. Es decir, que la cuestión trasciende al sistema de núcleos y al segmento de los municipios más reducidos. Pero si esto son perspectivas, digamos, que hacen saltar las alarmas, obviamente la situación es más grave, puede ser más grave para muchos de los pequeños núcleos. Siempre que estos pequeños núcleos pensemos en ellos como residencia permanente de población. Otra cuestión son las nuevas funciones. Básicamente es, queremos que estos pequeños núcleos sigan siendo residencia permanente y eso no se va a poder mantener, por desgracia, o bien cambiar de funciones y van a ser básicamente receptores de población en verano o en periodos estivales. Eso quiere decir que se va a mantener un nivel básico de población y de servicios ahí enfocado a eso, pero es mucha menos población. Es verdad también que la inmigración ha sido, yo creo que esto no es previsto, lo podemos decir ya de entrada. Tuvimos mucha inmigración en los principios del siglo, hasta el año 2007-2008, cuando el estallido de la Gran Recesión, pero en los municipios rurales, pero fue en gran parte inmigración en zonas urbanas. Si nos vamos a los municipios más pequeños, también ha aparecido inmigración, pero eso no tiene, desde el punto de vista y también por desgracia, perspectivas de que sea la solución. Puede ser una solución concreta de unos años y de los municipios que se mantienen el colegio abierto, que se mantienen determinados comercios u otros servicios abiertos a la farmacia, etc. Pero desde el punto de vista estructural parece difícil que la inmigración, tal como la tenemos en estos momentos, vaya a ser una solución para esta España rural en despoblación. Entonces, bueno, y además hay análisis que bueno, que son muy contundentes. Es decir, por ejemplo, Roberto Pérez en este artículo dice casi 1.300 pueblos moribundos en España, pueblos de menos de 500 habitantes. O lo que dicen también muchos expertos es que cuando un municipio cae por debajo de 1.000 vecinos, la situación es muy preocupante. Y por debajo de los 500 habitantes, el riesgo de extinción es evidente. Y por debajo de 100, digamos, las posibilidades son muy reducidas. A no ser que cambie esa publicidad que comentábamos antes y que en vez de ser residencia permanente, sea residencias secundarias, segundas viviendas, donde allí van en periodos estivales y demás. Bueno, este es un poco el panorama que es un poco negro. Y ante esta situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues voy a introducir unos elementos de reflexión sobre el papel de los municipios, el gobierno local, la gobernanza local y la cooperación rural urbana. Hay mucho escrito sobre la administración local, el papel del gobierno local, la gobernanza local, ese tipo de
las cuestiones que plantean es que hay básicamente, ante los retos que tienen los municipios, vamos a hablar básicamente de municipios, ante los retos que tienen los municipios para mantenerse y ser dinámicos y prestar sus funciones, hay tres opciones, tres grandes estrategias: o compiten entre ellos, o se fusionan, o cooperan. Básicamente esas tres. Y toda la bibliografía, todos los expertos coinciden en que la cooperación entre municipios es fundamental y casi diríamos obligatoria. Es muy difícil, al menos en zonas rurales, es muy difícil que la competencia sea una solución. Es muy complicada la fusión, como pudimos ver a partir de la reforma del 2013, y la única vía probablemente es la cooperación. Entonces vamos a reflexionar un poco en torno a la cooperación. Ahí insiste en la necesidad de trabajar juntos, hay diferentes fórmulas. Un aspecto claro es la eficiencia en cuanto a la gobernanza, y hay diferentes tamaños y alternativas en función de los entornos socioterritoriales en que nos encontremos. A escala europea se reflexiona y se piensa en cómo redimensionar, digamos, la gobernanza y, por lo tanto, el tamaño, digamos, municipal y las cooperaciones municipales, pero hay limitaciones. Y algunas de esas limitaciones, a la hora de reflexionar en la cooperación municipal y ver cuál es el margen de maniobra, hay tres aspectos que suelen ser fundamentales, que es que el municipio es un elemento de democracia fundamental, que el municipio debe de ser un instrumento de eficiencia en la prestación de servicios, y que el municipio debe ser también un instrumento de estabilidad territorial. Entonces, si eso se lo pedimos al gobierno local, a las administraciones locales, ¿hasta qué punto la cooperación puede contribuir a superar esas limitaciones que tienen la pequeña dimensión? Bueno, pues ahí está seguramente la clave. Es verdad que los municipios, en todos los municipios, obviamente la ciudadanía demanda cada vez más políticas y servicios públicos. Los municipios están sometidos a una presión por priorizar a veces compromisos financieros y presupuestarios que limitan el margen de actuación en otros ámbitos. Es verdad también que hay una cierta erosión en cuanto a la credibilidad del sector público como proveedor, digamos, y gestor del bienestar de los ciudadanos, y como opción política, ni buena ni mala, es una opción política. Hay mecanismos y procesos de regulación en algunos territorios, en España y fuera de España, introducción de mecanismos de flexibilidad, privatización de servicios, etc. Hay soluciones diversas. Y también hay cierto descontento por cómo el sistema político o los líderes políticos locales abordan los problemas básicos, ¿no? En algunas ciudades medias, ciudades grandes, a veces recurren a esta política de espectacularización de eventos o grandes eventos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gobernanza, que es un aspecto, yo creo que importante, porque el municipio y el ayuntamiento es algo más que la administración local, es un instrumento de gobernanza. Eso implica que, obviamente, el Estado, en este caso el municipio y el ayuntamiento, es el Estado, los actores público-políticos están ahí, pero tienen que trabajar conjuntamente con los actores sociales y con los actores económicos. Entonces, la clave ahí es buscar esas complementariedades. Primero, a escala de municipio, buscar esas complementariedades. Pero probablemente no sea suficiente, y haya que ir un poco más hacia arriba. El municipio es fundamental en tanto en cuanto es el más cercano a los ciudadanos, y eso se valora muy positivamente en todos los ámbitos, y en España yo creo que eso no está en cuestión. Es una unidad básica de convivencia. Por eso en España también tenemos ese elevado número de municipios, obviamente por razones históricas, pero hay muchas dificultades de tipo demográfico, de tipo geográfico, a veces de tipo político, y sin embargo ahí están, ¿no? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es cómo mejoramos los procesos de toma de decisiones y la gestión de los intereses colectivos en un país como el nuestro, tan extenso, especialmente en las zonas interiores, con cada vez menos población y con un número tan elevado de municipios con muy poca población. Y esto es una clave de cómo lo abordamos. Si vamos a escala europea, hay dos grandes estrategias. Una,
de municipios desde hace ya bastantes años. ¿Qué les ha permitido esa fusión de municipios? Mejorar su prestación de servicios. Están siendo mucho más eficientes en la prestación de servicios. Alguien podría decir, bueno, pero es que esa fusión de municipios limita la democracia local, la participación ciudadana. Yo creo que no, porque hay mecanismos para superar eso. Pero bueno, algunos teóricos dicen que eso puede ocurrir. Y la otra gran estrategia es la que seguimos en los países del sur de Europa de mantener todos los municipios, básicamente, a excepción de lo que ocurrió ya en los años 60 y 70, como hemos comentado antes, porque hay razones históricas para que estos municipios obviamente estén ahí. Hay una identidad territorial muy arraigada y muy potente. Esto va en contra de la eficiencia en la prestación de servicios y en esas demandas que tienen también los ciudadanos. Y, en teoría, hay mecanismos de democracia y participación ciudadana que son muy potentes o pueden ser muy potentes. Si miramos los tamaños municipales, por ejemplo, pues fijaos que tenemos municipios, hay países con municipios cuyo tamaño medio es de casi 60.000 habitantes, 50.000, 40.000, 30.000. Yo hace unos años estuve en Estonia y hablábamos del tema este, estábamos ahí haciendo unas presentaciones en pósters y demás, y cuando le pregunto a uno de los colegas que habían allí, me dicen que sí, ellos estaban trabajando en fusión de municipios. Y a ver, pues cuéntame cómo y qué umbral estáis. Dice 50.000, es nuestro umbral de tamaño de municipio, 50.000 habitantes, para que os hagáis una idea. Bueno, pues en este caso nosotros estamos aquí, como veis, pero por delante tenemos muchísimos países con tamaños municipales mucho mayores. Bueno, es una opción política que está ahí y a partir de estos datos, pues cada uno reflexiona, ¿no? Pero la Unión Europea tiene muy claro que, como mínimo, si no cambia esa planta municipal, la cooperación intermunicipal es absolutamente necesaria. Hay una serie de puntos críticos para que podamos mejorar todo esto. Vamos a hacer un repaso rápido. A la hora de cooperar, la cooperación es muy buena desde el punto de vista teórico. Hay ejemplos prácticos buenos también, pero lo que se suele decir es que la coordinación suele ser insuficiente y que es poco eficaz, insuficientemente eficaz a la hora de coordinar políticas públicas. Hacen falta criterios más justos en el reparto de recursos de territorios y eso lleva a falta de cooperación y a enfrentamientos entre territorios. Cuando una diputación distribuye recursos suele generar contentos y descontentos, ¿no? Hace falta también mayor capacidad de gestión y liderazgo de los responsables municipales, que en el caso nuestro de los municipios rurales mucho hacen con lo que hacen, ¿no? Pero bueno, ahí en general ahí está. Eso tiene un contrapeso con, al menos en España se echa en falta una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, etc. Y a veces se habla de que se crean organismos municipales que no siempre son necesarios, pero bueno, eso afecta poco a nuestras zonas rurales en las que estamos pensando. Y pensando ya en nuestra España despoblada, en despoblación, en los problemas de despoblamiento, hay un problema, o no problema, pero hay una situación que es el micromunicipalismo, como hemos visto antes también. Bueno, esto por tradición histórica, nuestro sistema de poblamiento viene de la Edad Media, de cómo se hizo esa mal llamada reconquista del norte hacia el sur, a través de concesiones feudales. Bueno, pues tenemos ese sistema de poblamiento que también se adaptaba a cómo se podía gestionar el territorio y a la tecnología del momento, ¿no? Pero esto, digamos, choca. Si España no estuviese poblada y tuviésemos que diseñar desde cero el sistema de poblamiento, no sería el mismo ni muchísimo menos. Entonces, es un sistema de poblamiento heredado con sus ventajas y sus inconvenientes. Pero sea cual sea el tamaño del municipio, incluso en los más pequeños, en estos de 100 habitantes que comentábamos antes, lo que sí que hay siempre es una exigencia, no solo exigencia, es un derecho en cuanto a acceso y prestación de servicios públicos y no públicos también, ¿no? ¿Y esto cómo se puede abordar? ¿Se puede hacer una reforma municipal que cambie todo esto? Obviamente supondría un cambio radical tan profundo que es difícil
esto se pueda llevar a cabo y me parece viable. Entre otras cosas, porque tenemos que seguir respetando la identidad territorial que tienen los ciudadanos con su municipio. Hay que reconocer esos aspectos históricos y culturales, pero eso no evita, reconociendo todo esto, no evita que tengamos la obligatoriedad de explorar y avanzar en una gestión que sea más eficiente en cuanto a la prestación de servicios. Si tenemos que garantizar los de 100 y los de 50.000, garantizar la igualdad de derechos en acceso a servicios públicos. Como bien sabéis y padecéis, muchos de los que estáis ahí, porque Valencia es una provincia que padece esto, las grandes dificultades para prestar y para garantizar este acceso a los servicios públicos y privados en zonas rurales con población dispersa y con un gran número de municipios. ¿Qué podemos hacer aquí? Hay dos grandes orientaciones. Por un lado, reforzar la cooperación multinivel entre los municipios, del municipio hacia arriba, que en muchas zonas lo que hay es municipio y diputación, no tenemos nada intermedio, pero tenemos algunas experiencias, como en Aragón o en Cataluña, donde entre el municipio y la diputación pues tenemos las comarcas. Y en prácticamente la mayor parte de España tenemos municipios, a veces más comunidades y diputaciones. Es decir, que hay instrumentos para la cooperación multinivel, y eso es importante. Pero tenemos también que explorar fórmulas de cooperación intermunicipal. Paralelamente, y obviamente está interrelacionado, especialmente en la escala inframunicipal o subprovincial, que tenga en cuenta cuáles son las características del territorio y que tenga en cuenta cuáles son las características en cuanto a ciudadanos que hay que atender y prestarle esos servicios. Y tenemos esos dos grandes instrumentos que he comentado, las mancomunidades, que son voluntarias y que a veces también es verdad que nos encontramos, no sé si es un taco, en fin, engendros de mancomunidades, porque no son mancomunidades básicamente políticas, pero hay otras mancomunidades que son muy eficaces, están muy bien concebidas y que tienen una larga trayectoria. Luego tenemos comarcas, ¿no? Que muchos, por ejemplo, desde el ámbito de la ciencia política, plantean que podrían ser incluso obligatorias, ¿no? La experiencia aragonesa y catalana, ahí tiene luces y sombras, ¿no? Pero ahí está. Entonces, lo que nos tenemos que plantear, o una cuestión que a mí me resulta preocupante, es hasta qué punto la creciente pérdida de población en estos pequeños municipios puede ser evitada a través de estas diferentes fórmulas, a través de la cooperación multinivel, con más apoyo desde las diputaciones para que haya más servicios, a través de que los municipios cooperen, por ejemplo, en el ámbito de las mancomunidades, o cooperen con las cabeceras comarcales, sean o no comarcas funcionales, sean o no comarcas administrativas, porque a veces lo que sí que hay son comarcas funcionales. Prácticamente en todos los sitios tenemos cabeceras comarcales, ¿no? Entonces, la clave es cuál es la mejor vía para evitar la desaparición de micromunicipios, si es que queremos evitar esa desaparición. Hay gente que aboga porque hay que dejarlos morir lentamente. Yo esto lo he escuchado y bueno, esa es una tendencia. Entonces, para abordar y gestionar el despoblamiento, que es el problema con el que hemos empezado y que padecemos en una parte de España interior, tenemos, si pensamos solo en superficie o en población, o incluso con ambos, la verdad es que nos puede llevar a algunos errores y a tomar medidas que sean inadecuadas o que sean injustas desde el punto de vista de la equidad territorial y de la cohesión territorial. Es verdad que tenemos también condicionamientos derivados de este sistema de asentamientos. Tenemos relaciones urbanas que están ahí, urbanos-rurales que están ahí y que condicionan. Y obviamente siempre tenemos que respetar la obligatoriedad de esa universalidad en la prestación de servicios públicos y de facilitar también servicios privados, ¿no? Entonces, con todo esto, nos podemos preguntar hasta qué punto los territorios rurales de la despoblación son sostenibles desde el punto de vista social y económico, ¿no? Volvemos entonces al sistema de asentamientos de municipios que hemos visto antes, y es un sistema que está sobredimensionado desde el punto de vista del número, como hemos visto, que está disperso, que es heterogéneo,
y esto nos conduce, dado que los recursos son finitos, a déficits en la prestación de servicios. En estos momentos estamos en una situación, en los últimos años, digamos, más cómoda desde el punto de vista de los presupuestos públicos, con más margen de gasto, con Next Generation y ese tipo de cosas, pero esto es flor de un día, casi, y que la situación es la que es. Y es verdad también que muchos municipios, prácticamente todos, lo que intentan hacer es un gran esfuerzo para lograr y gestionar esta pérdida de población desde los municipios, desde las mancomunidades, desde las diputaciones. ¿Cómo? Pues a partir de la dinamización de actividades económicas con un objetivo básico que es estabilizar población. ¿Hasta qué punto estabiliza población? Obviamente, si no se crea una escuela, hay alguna familia que no se va. Si una mujer emprende algo y crea un negocio que funciona, esa familia no se va. Una mujer siempre es una familia, mientras que un hombre es un hombre. Eso también es importante desde el punto de vista de las políticas de gestión de la despoblación. Y si conseguimos dinamizar todo esto, ahí tenemos el programa LEADER, el enfoque LEADER, muy centrado en esta dinamización socioeconómica. ¿Ha conseguido estabilizar y frenar población? Pues a grandes rasgos no. Vino inmigración, porque venía inmigración, había oportunidades, pero buena parte se ha marchado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, y es verdad que las administraciones locales han hecho un gran esfuerzo porque al margen de sus competencias propias han asumido competencias impropias, pero todo esto, esas competencias y con ese gran esfuerzo que están haciendo con recursos muy limitados, ¿hasta qué punto están cambiando las dinámicas demográficas? ¿Hasta qué punto están abordando y solucionando suficientemente el problema de la vivienda? ¿Hasta qué punto tanto las administraciones locales como las regionales o provinciales están resolviendo el problema de movilidad? ¿O hasta qué punto estamos resolviendo el problema de la provisión de servicios? Bueno, pues no se está resolviendo suficientemente, desde mi punto de vista. Lo cual no quiere decir que si todo eso, si esas políticas estuviesen multiplicadas, lo conseguiríamos resolver, porque las dinámicas demográficas son las que son, porque España tiene un índice de fecundidad bajísimo, y porque la inmigración, cuando viene a España, quiere vivir donde quiere vivir, y porque la población en España, un porcentaje muy significativo, tiene tendencia a estar concentrada, y a muchísima gente le gusta vivir cerca del corte inglés. Entonces, eso es inevitable, con lo cual, pese a todos esos esfuerzos, nada nos garantiza que la población en los pequeños municipios se va a mantener y que vamos a ser capaces de mantener vamos a hacer sostenibles esos pequeños municipios de 100, 200, 300, 500 habitantes. Y la otra vía, ahí hemos visto el municipalismo y lo importante de la cooperación municipal, pero no solo tienen que cooperar los municipios entre sí, tienen que cooperar también las zonas rurales y las zonas urbanas. Y esto la Unión Europea lo tiene muy, muy claro y dedica recursos a ese tipo de cuestiones. Hemos dicho que el municipio era fundamental, pero también la interdependencia rural-urbana. Ahí tenemos el último informe sobre la cohesión social y territorial es clarísimo en este sentido. Y manifiesta, digamos, la posición de la Comisión Europea en ese sentido. La cooperación rural-urbana es estratégica, es crítica. Y hay recursos para esto. ¿Y por qué esto es así? Bueno, pues es así porque las evidencias demuestran que en las zonas rurales y las zonas urbanas que el territorio es interdependiente. Como podemos ver aquí, son enormes la cantidad de interdependencias que tenemos entre las zonas urbanas y sus entornos rurales más o menos próximos. En muchos sentidos. Hay conflictos urbanos, por ejemplo, que están en las zonas rurales. Pero también hay algunos conflictos, problemáticas rurales que se pueden trasladar a las zonas urbanas. Tenemos soluciones a problemas urbanos que dependen de las zonas urbanas, de las zonas rurales y a la inversa. En definitiva, la interdependencia es tal que es necesario gestionar
de manera interdependiente las cuestiones. Y eso es un enfoque que tradicionalmente se conoce como el win-win, ¿no? Ganan las zonas rurales y ganan las zonas rurales y las zonas urbanas. Porque esa interdependencia y esa gestión de la interdependencia y de las conexiones rurales y urbanas permiten resolver mejor los conflictos, permiten un mayor rendimiento, crecimiento económico y una mayor calidad de vida. Vamos a hacer un repaso rápido para ir acabando. Bueno, esto es lo que vamos a comentar. Para ir acabando, algunos elementos de éxito. Un repaso y ya con esto vamos cerrando. Para que eso funcione, para que estas zonas rurales y urbanas creen conexiones realmente exitosas, ¿qué tenemos que tener? Obviamente tener vínculos, algo por lo cual se unen. La producción rural que se vende en las zonas urbanas, el comercio de proximidad, la estrategia de la granja a la mesa, etc. Los consumidores urbanos que debemos o debéis, los que sean urbanos aquí, porque vivo en un pueblo de 600, casi 800 habitantes, debemos, en general, cuando compramos algo, ver de dónde viene. Yo me niego en la medida de lo posible a comprar productos que vengan de Latinoamérica, por una cuestión de huella ecológica y por una cuestión también de que hay que apoyar, digamos, la producción local en la medida de lo posible y nacional, etc. A veces lo que se prestan son servicios, incluso el paisaje es un servicio fundamental de las zonas rurales. Hay muchos tipos de vínculos. Hay una diversidad de actores económicos, sociales, institucionales en las zonas rurales, en las zonas urbanas, que deben de estar en el proceso. No hay que dejar actores fuera, no se deben dejar actores fuera. Es un factor de éxito, implicarlos y que haya motivación. LEADER era un elemento de éxito en las zonas rurales, pero no hay incorporación de actores urbanos. Ahí se tiene que generar y mantener vivo un sentimiento de pertenecer a una unidad territorial, no solo a mi pueblo, no solo a mi comarca rural, sino a mi provincia o a su provincia, un territorio donde tenemos ámbitos rurales y ámbitos urbanos. Y aquí surge el concepto funcional, esas cabeceras comarcales que antes hemos mencionado, que puede no haber comarca, pero sí hay una cabecera comarcal, o incluso en provincias con muy poca población y con capitales pequeños como las nuestras, pues la propia capital provincial ejerce esa función, ¿no? Y del sentimiento de pertenecer a esa unidad. A veces hay problemas compartidos, por lo tanto eso nos lleva a buscar soluciones conjuntas y a gestionar todo eso de forma compartida. Se deben establecer estrategias y metas compartidas más allá de generalidades del tipo de queremos mejorar la calidad de vida para este territorio y para el lugar. No, hay que ir un poco más allá, hay que decir cómo queremos hacerlo y estar de acuerdo en eso. Hay que buscar fórmulas conjuntas de gobernanza, qué papel tienen los actores público-políticos, qué papel tienen los actores económicos, y cada uno tiene un papel, siempre. Tenemos experiencias de cooperación muy interesantes. Hay territorios que no tienen experiencia de cooperación, pero pueden aprender de la experiencia de otros. El tiempo es otro factor fundamental. Tiene que ser, esto es una cuestión de largo plazo, tiene que ser una perspectiva de largo plazo. Y para generar confianza entre zonas rurales y urbanas hace falta tiempo. Y para crear y mantener esos lazos. Y hay que poner, en definitiva, hay que poner en valor el capital social del territorio. Cuando digo territorio, me refiero no al pueblo ya, ni al municipio, me refiero al territorio rural, urbano, a todo. Hay que ir dando pequeños pasos. No necesariamente hay que conseguir algo fundamental, pero pequeños pasos. Y que se puedan obtener resultados tangibles que vea que se avanza. Y muchos proyectos concretos en los que se implique toda esa diversidad de actores y que se permita alcanzar esta diversidad también de resultados parciales que generen confianza mutua entre los diferentes actores, e incluso para probar que algunos de esos proyectos fracasarán, pero otros funcionarán, es decir, y aprender de la experiencia de gestionar proyectos conjuntos. En definitiva, y con esto acabamos, la cooperación rural y urbana tiene múltiples beneficios para los territorios. Obviamente, el más genérico, y es lo primero que dice la Comisión Europea, que contribuye a la cohesión territorial. Como sabéis, la cohesión territorial está en el acta única, en la Constitución, digamos, la Constitución Europea, ¿no? de Lisboa, el Tratado de
más allá de esa cohesión territorial, que es importante, dentro de esos territorios esto consigue fomentar la solidaridad territorial, consigue generar efectos de realimentación dentro y entre áreas rurales y urbanas, consigue o permite avanzar en integrar y articular de manera más sostenible estos territorios. A veces que son territorios con grandes disparidades, con potencialidades de desarrollo que son diferentes y específicas. A veces permite buscar soluciones conjuntas y mitigar el efecto de retos específicos. Y ahí tenemos la cuestión de las energías, la instalación de las instalaciones de energías renovables, de los parques eólicos o los parques fotovoltaicos, ¿no? Que se hace, cómo se gestiona eso y bueno, qué diálogo de actores hay en torno a esta cuestión. Y luego beneficios desde el punto de vista demográfico, y con esto acabo, cómo abordamos el reto, bueno, no sé bien cómo ha llegado el reto demográfico, el problema de la despoblación en las zonas rurales. Estas zonas rurales de baja densidad, ¿cómo articulamos desde las cabeceras comarcales o incluso las capitales provinciales y qué hacemos para abordar ese reto que tenemos de pérdida de población? Y en parte la pérdida de población es por dificultades en prestación de servicios, problemas de movilidad, problemas de vivienda, pero también por esa dinámica demográfica que el decrecimiento poblacional es imparable. Yo veo la cooperación rural-urbana como este cerebro que os he puesto aquí, con muchos elementos, y que si uno falla, falla todo. Y precisamente por eso esto es una especie de llamada a reflexionar sobre el papel clave que tienen todos los elementos, desde el pequeño pueblo de menos de 100 habitantes, con esa función que hemos comentado, hasta la cabecera comarcal, la cabecera provincial, los diferentes actores, las diputaciones, las mancomunidades, etc. Si no somos capaces de generar un proyecto colectivo de territorio en torno a eso, pues probablemente estaremos perdiendo tiempo. Y ya para responder a la pregunta que teníamos al principio, hasta el punto de sostenible el sistema de NUC, las áreas rurales, si no somos capaces de avanzar en estos modelos organizativos basados en la cooperación, no solo territorial, urbano-rural o rural-urbano, como hemos visto, pero también en la cooperación municipal a un nivel incluso inferior, como hemos comentado. Si no somos capaces de avanzar en estos modelos, el sistema colapsa. Colapsa porque dentro de 10 años, estos municipios que tienen habitantes desde el punto de vista demográfico no vamos a tener una gran avalancha de inmigración, como tuvimos en su momento, por lo tanto, tenemos que pensar en soluciones de este tipo. Pues muchas gracias y hasta aquí mi intervención. Quedo a vuestra disposición para lo que queráis preguntar o comentar. Muchas gracias, Javier. Esto ha sido un win-win. Nosotros hemos llegado tarde y te hemos dejado tiempo para que desplayaras, pero ha sido muy interesante. Lo que no sé es si hay posibilidad de hacer alguna pregunta rápida, pues es que vamos pillados de tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Esparcia, que aproveche el momento. Tenemos una pregunta en la sala, lo que no sé si tenemos a mano. Tenemos una colega. Es que si no, no te oye. Buenas tardes, Javier. Soy Milagros, Salario. Bueno, supongo que ya esperas lo que te voy a decir, pero a ver, has hablado de municipios y aunque esto sea todavía más deprimente, es que yo creo que el sistema de poblamiento no lo podemos analizar a escala municipal siquiera, sino inframunicipal.
Es decir, nosotros aquí tenemos 2.264 municipios, pero tenemos más de 6.000 núcleos de población en Castilla y León. Claro, si trasladas todo este discurso que tú has hecho a la escala inframunicipal, la perspectiva es todavía más terrible, ¿no? Entonces, tenemos un sistema territorial de poblamiento que es histórico, que está adaptado a un modelo económico y social de la Edad Media y que ahora arrastramos una disfuncionalidad tremenda, ¿no? Entonces, efectivamente, la única solución, estoy de acuerdo completamente contigo, es la cooperación. Esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces en otros foros. Yo creo que no sé si hay que hacer unas comarcas formales, pero sí que hay que hacer comarcas funcionales, llámese comarcas o llámese lo que sea, unidades supramunicipales de funcionamiento que son en este momento la única forma de garantizar que la gente viva donde quiera con una igualdad de acceso a los servicios que son unos derechos de la ciudadanía irrenunciables, ¿no? Entonces, bueno, solo quería reforzar este tema y trasladar también que en el caso de Castilla y León el problema que tú has planteado, que es muy grave en general, aquí es todavía más grave. En la presentación en algún momento he hablado de micromunicipios y en otro de inframunicipios. Examen Castilla y León de la inframunicipio, ¿no? Efectivamente, yo creo que es así. El sistema de asentamientos en estos momentos es un pequeño gasto, pero tiene también grandes ventajas, ¿no? Permite una gestión, una ocupación del territorio. Y bueno, como sabéis, a veces cuando se abandonan determinadas áreas del territorio, ahí lo que crece exponencialmente es el peligro de incendios forestales, ¿no? El peligro, aquí es de incendios forestales y los incendios forestales. Entonces, el sistema de asentamientos tiene su funcionalidad, pero realmente los riesgos para mantenerlo tal como está, mantenerlo dinámico, mantenerlo vivo, son muy altos. Y yo creo que la clave, efectivamente, los que estáis ahí, los que tenéis capacidad de decisión, al menos el mensaje desde buena parte, y me alegra que coincida Mira también en esto, es esta cooperación y en estas comarcas al mínimo como muy funcionales. Y yo estoy cansado de repetir a los actores públicos que me han querido escuchar, vamos a decir, yo tengo muy claro que las cabeceras comarcales son la clave. Es decir, nosotros tal vez no podemos retener a población en municipios pequeños, 100, 200, 300 habitantes. Es muy difícil que tengan allí los servicios, no pueden tener todos los servicios, es imposible. Pero tal vez, pensando en retener población e incluso en atraer, ahora en una situación hipotética, la única opción es decirle, oye, no hace falta que vayas a la capital provincial porque aquí, en la cabecera comarcal, tienes esos servicios. Yo conozco más obviamente mi territorio y aquí hay cabeceras comarcales que juegan un poco ese papel, pero yo no veo una apuesta definida desde las administraciones públicas por decir, este es el sistema de cabeceras comarcales que deben de mantener este territorio. Yo un mapa que no he puesto es el de los municipios de más de 1.000 habitantes que han desaparecido. Porque a veces en estas zonas de baja densidad lo que nos encontramos es con municipios tan pequeños que se apoyan en otros un poquito más grandes. Hay un sistema de relaciones funcionales entre ellos. Pero cuando esos municipios son un poco más grandes, pierden población y pierden servicios, ¿qué ocurre? Que el señor que antes tenía los servicios a X distancia de tiempo, ahora se multiplica por mucho que haya cerrado las comunicaciones. Y si antes lo tenías 10, 15 minutos y ahora lo tienes a 30 minutos, pues la gente dice, oye, si me tengo que ir a 30 minutos para este determinado servicio, la gente coge la maleta y se va a la capital provincial, o se va a Barcelona, o se va a Madrid. Hay una cosa muy interesante, y perdón que cambie un poquito para completar esto, los chavales jóvenes que salen de sus pueblos a estudiar. Hay
estudian en Madrid o estudian en Barcelona, se les pregunta, bueno, ¿tú vuelves a Valladolid? ¿Vuelves a Burgos, capital? Y no vuelven, ni siquiera quieren volver. Entonces es que el panorama es ese. Por lo tanto, incluso